Soy Jesús Manuel Pérez Triana, soy el autor de los blogs Guerras Postmodernas y Flanco Sur. Cuando faltaban pocas semanas para que empezase la guerra en Ucrania, no me acuerdo, no me pregunten dónde ni cuándo, pero alguien me pasó, no sé si fue una entrevista, una tertulia, un fragmento de un programa de televisión donde alguien dijo, no va a haber guerra porque hoy en día ya no hay guerras, solamente hay guerras híbridas y todas las guerras tienen lugar en el ciberespacio y en el campo de batalla de la información, no muere nadie, es decir, no se disparan balas. Y fue como, nos han enterado, pero nada lo que es una guerra híbrida, que es lo que dijo Frank Hoffman cuando acuñó el concepto de guerra híbrida. Y sí, en parte la culpa la tiene la vulgarización del término a partir del año 2014 y la aparición del concepto amenazas híbridas en una cosa muchísimo más difusa y confusa. Y hoy, cuando he grabado este vídeo, que no sé, ya veré cuándo lo puedo subir al canal, eh, estuve en el programa El Rojo Vivo de García Ferreras y me lanzó una pregunta sobre, bueno, sí, rusos, guerra híbrida, Triana. Y yo traté de explicar que los rusos no tienen una doctrina de guerra, no hay ningún papel ruso que diga Girvinaya Voina y desarrolle el concepto. Es más, los rusos dicen guerra híbrida, es eso que nos hacen ustedes a nosotros, que somos las pobres víctimas de la guerra híbrida. Simplemente es un término que se empleó para etiquetar las acciones rusas y se popularizó y apareció en los medios y al final hasta se corrompió porque todo terminó siendo guerra híbrida. Así que hoy sí traigo un vídeo cortito dentro de lo que de lo que para mí es un vídeo corto, en el que explico de dónde viene esto de la guerra híbrida y si se puede decir que lo que están haciendo los rusos en Ucrania es guerra híbrida. Así que venga, dentro cabecera. El concepto guerra híbrida surge en los comienzos de la guerra global contra el terrorismo en Estados Unidos. El término en sí mismo apareció en un trabajo académico de un militar estadounidense que lo aplicaba a la guerra de Chechenia, en la que decía que los insurgentes chechenios, que ellos decían defender la República de Ichkeria, era como una entidad cuasi estatal o subestatal que estaba a medio camino entre lo que era una mera guerrilla y lo que era un país soberano, como no era reconocido por nadie, era un cuasi estado, pretendían ser un cuasi estado, utilizaban técnicas de insurgencia tradicionales de guerrilla, pero con tecnología avanzada, en la que utilizaban, bueno, tenías una estructura de clanes, había ahí una ideología religiosa combinada con armas modernas y que aquello pues constituía pues algo híbrido, que no terminaba de ser ni medieval, ni moderno, ni posmoderno, era pues eso, una combinación. Ese término entonces estaba ya flotando por ahí y entonces lo cogió Frank Hoffman, que era teniente coronel de la reserva, es decir, un reservista estadounidense del Cuerpo de Infantería Marina. Y en esos comienzos de la Guerra Global contra el Terrorismo había en el Pentágono pues un debate. Estaban los que decían que la guerra había cambiado, que ahora todo iba a ser asimétrico, que las redes transnacionales de terroristas eran la principal amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y que había que volcarse en desarrollar pues una doctrina de guerra contra insurgencia y que había que pues, volcarse con Irak y con Afganistán. Y olvidar por el camino todas esas obsesiones con el próximo competidor, el peer competitor, el país competidor a la par, que era China, dejar de soñar en soluciones tecnológicas y dejar de estar pensando en megaproyectos súper ambiciosos cuando los Estados Unidos tenían delante unas guerras inciertas que no se sabían cómo iban a terminar y que había que centrarse en esas guerras. Un secretario de defensa estadounidense, Robert Gates, llegaría a decir, a quejarse de esa obsesión en el Pentágono por la próxima guerra y no por la que tenían delante, en la que estaban metidos, como la next waritis, como la enfermedad de estar obsesionados con la next war. En el otro lado había otro sector del Pentágono que decía, a ver, esto de la guerra global contra el terrorismo es una pérdida de tiempo, es una desviación, es un desvío,
un entretenimiento que nos aleja del verdadero desafío existencial para Estados Unidos, que es el auge de China en el siglo XXI y que estas redes transnacionales en el fondo pues no son más que un grupo de desarrapados ahí pegando tiros en chancletas en algún lugar perdido de Afganistán y que nosotros desde lo que nos tenemos que centrar es en la próxima gran guerra porque esto va a ser un desafío enorme. Y entonces Frank Hoffman dijo, los dos tienen razón de alguna manera y los dos están equivocados de alguna manera, porque es cada uno cree que la guerra del futuro va a ser exclusivamente del modelo que defiende, como si en el futuro solo fueran a tener lugar insurgencias y moverse por el mundo redes transnacionales de terrorismo y los otros piensan que en el futuro solo van a haber guerras convencionales y que no va a haber ningún tipo de insurgencia. Es decir, que esa visión purista de dos modelos absolutamente opuestos él los consideraba equivocados. Y entonces él lo que planteaba no era simplemente que en el futuro iba a haber un poco de cada cosa, sino que íbamos a ver que los elementos, cada un modelo de guerra no iba a existir como un modelo puro. Es decir, ni los insurgentes eran una pandilla de desarrapados en chancletas paseándose entre rebaños de cabras en Afganistán, sino que íbamos a ver en el futuro a insurgentes utilizando tecnología avanzada y por otro lado, que los ejércitos convencionales, con una estructura cuadriculada de fuerzas de artillería mecanizada, medios aéreos con aviones y más allá de esa, digamos, convencionalidad en el sentido de que era más de lo mismo, íbamos a encontrarnos formas de operar de las fuerzas convencionales que iban a desafiar las lógicas habituales y que iban a tratar, o que íbamos a encontrarnos fuerzas convencionales o países que utilizasen fuerzas convencionales combinadas con otras formas de acción agresiva, violenta o de atacar combinando esas fuerzas convencionales con otras formas que iban a ser absolutamente disruptivas. Por ejemplo, fuerzas convencionales por un lado operando en combinación con ataques, con ciberataques, propaganda, desinformación, en grupos insurgentes, terrorismo y que esa combinación era lo que era realmente disruptivo porque superaba el margen simplemente de tú desplegar tus carros de combate, tus aviones, tus helicópteros, tus fragatas en un campo de batalla absolutamente convencional y el enemigo iba a estar operando de una forma totalmente inesperada. Entonces, él planteaba que la guerra híbrida era la convergencia de esas dos maneras tradicionales, asimétrica, no convencional, con la forma absolutamente convencional de la tecnología. Y lo que íbamos a ver era pues eso, nuevas formas de hacer la guerra. Cuando tuvo lugar la guerra del Líbano del 2006 y vimos a Hezbollah, que es un grupo subestatal, una entidad no estatal, un grupo insurgente dotado de misiles antibuque y dotado de misiles anticarro de última generación Kornet de diseño ruso, pues ahí tanto Hoffman como otros dijeron, aquí, mira, aquí ya tenemos una prueba de que el modelo se ha cumplido, de que íbamos a ver a fuerzas insurgentes utilizando medios muy avanzados o medios avanzados que hasta ahora solamente eran patrimonio de los ejércitos convencionales. El término pues fue cogiendo, cogiendo, como se dice en inglés, tracción, sí hubo, pues fue acogido en el ámbito militar, hubo pues como autores que pues lo criticaron, lo ampliaron, sí, el término fue acogido por el establishment y cuando llegamos al año 2014 y los rusos mandaron tropas a ocupar Crimea, en lo que simplemente habían hecho es quitarse el parche de la insignia nacional y pretender fingir que no eran soldados rusos para negarle a Ucrania un casus belli, porque eran supuestamente fuerzas de autodefensa, milicianos, voluntarios, en los que Rusia se desentendía, decía yo no he enviado esas tropas, aunque todos sabíamos que eran soldados rusos, no solo porque llevaban uniforme ruso, armamento ruso, vehículos rusos, sistemas de comunicaciones rusos, sistemas de guerra electrónico rusos, sino porque algunos no habían tenido todavía tiempo de desatornillar las matrículas militares con el código numérico del distrito militar del Cáucaso Norte, que ahora es, Distrito Militar Sur. O sea que sabíamos efectivamente que eran soldados rusos. Más allá, bueno, es que la infantería marina iba con sus banderas al viento. Tampoco había que darle muchas vueltas a la imaginación, pero a Occidente se quedó
fue sorprendida por esta acción decisiva de Rusia en Ucrania, invadiendo Ucrania. Y como no hubo una resistencia armada por parte de los ucranianos, pues aquello se terminó asumiendo la política de hechos consumados. Todo lo contrario al año 2022. De repente, en el imaginario occidental, los rusos habían inventado una nueva manera de hacer la guerra que nos pillaba a todos por sorpresa. Eso sumado pues a las incesantes campañas de desinformación rusa que se nutrían, o sea, que nutrían a todo el ejército de hijos de Putin que están ahí fuera, aplaudiendo a cualquier dictador que se oponga a Occidente, y que están en ambos extremos del espectro ideológico, y habrá tiempo de hablar de los hijos de Putin, tanto a ultraderecha como a ultraizquierda, y que recogían esas narrativas que lanzaban los rusos y las amplificaban. Ya no era, no era cuestión solamente de que los rusos tuviesen Russia Today, sino que había toda una serie de medios de comunicación occidentales, blogs, twitteros, intelectuales, periodistas que acogían esas narrativas, las reproducían y suscitaban dudas y sobre todo, claro, generaban dudas y minaban la resolución occidental de actuar en Ucrania, porque los rusos estaban explotando lo que era una situación moralmente ambigua e informativamente confusa. Entonces, en esa sensación de que los rusos estaban dominando en el espectro informativo, porque las dudas que habían conseguido generar sobre la situación de Ucrania es muy confuso, la caída de Yanukovych no fue del todo legal desde el punto de vista ucraniano, Crimea en el fondo siempre fue rusa, tampoco cuando robas algo que en el fondo era tuyo, tampoco es robar. Ese tipo de mensajes caló y en Occidente pues no hizo nada. Y entonces hubo una sensación en Occidente de urgencia dentro de los think tanks y dentro del mundo acá, militar de aquí está pasando algo que no es lo que estamos acostumbrados. Y entonces había que ponerle una etiqueta a eso que habían hecho los rusos. Y alguien pues, puso rápidamente guerra híbrida. Los rusos hacen guerra híbrida. Desde el punto de vista de Frank Hoffman, era guerra híbrida lo que hicieron los rusos en Crimea. Disruptivo puede que sí, pero híbrido, yo no sé, no lo tengo muy claro. Entonces, la pregunta sería, si los rusos estuviesen llevando a cabo una guerra híbrida en Ucrania ahora mismo, ¿qué veríamos? ¿En qué nos tendríamos que fijar para decir que esto es auténticamente una guerra híbrida rusa? Pues tendríamos que ver un esfuerzo convencional, de fuerzas convencionales, sus carros de combate, sus aviones, sus helicópteros, sus submarinos, sus misiles, operando sobre Ucrania al unísono que formas irregulares de hacer la guerra. Es decir, tendríamos que estar viendo a los rusos empleando pues supuestas milicias populares o directamente prorrusos operando como partisanos, como milicianos detrás de las líneas ucranianas en las zonas que los rusos pretendían tomar y conquistar. Por ejemplo, que apareciese un fantasmagórico ejército guerrillero, fuerzas guerrilleras prorrusas en Odessa, que hubiese fuerzas prorrusas partisanas, guerrilleras, insurgentes cerca de la frontera con Polonia, volando pues trenes donde hay suministros o haciendo emboscadas a camiones y a convoyes logísticos que llevan ayuda militar desde los países occidentales a la capital. Ahí diríamos, bueno, ahí estamos viendo que los rusos están combinando acciones convencionales con acciones no convencionales que a pesar de que se presenten como fuerzas insurgentes surgidas aparecidas de dentro de la población ucraniana, todos sabemos que son ellos utilizando a falsos insurgentes, combinado todo esto con acciones masivas de desinformación, con guerra electrónica, con acciones de guerra económica, cortándole el suministro del gas a Occidente, y todo eso dentro de una estrategia integral, dirigida desde el Kremlin, no acciones en cada una de estas esferas tomadas ser llevadas a cabo de una forma individual o de una forma autónoma, sino que Gazprom, Rosneft, Russia Today, los hackers rusos, los falsos insurgentes y el ejército ruso estuviesen todos operando dentro de una estrategia global, integral, de acción en Ucrania. Entonces diríamos, sí, a eso es efectivamente una guerra híbrida. Pero no hemos visto eso. No hemos visto esa acción coordinada, eficaz, integral de distintos elementos en distintos dominios. Es más,
Hemos visto que la campaña de desinformación rusa no han calado porque cuando estás en una guerra donde no hay confusión, donde eh, no es informativamente confusa y moralmente ambigua la situación, porque ver bombardear ciudades con bombas tontas, ahí no hay resquicios para la ambigüedad moral ni para la confusión informativa. Sabemos claramente lo que está pasando. Hay una estrategia rusa de golpear y atacar núcleos urbanos de población civil en Ucrania. Están invadiendo un país, es que están invadiendo un país, es que no hay forma de vender eso comparado con el 2014. Y entonces vemos que esa supuesta maestría rusa en el ámbito de la guerra de información pues no se ha visto. La maestría rusa en el ámbito de la guerra electrónica y la ciberguerra tampoco se ha visto. Lo de la ciberguerra, la verdad que habrá que estudiar qué fue lo que ha pasado. En el caso de la ciberguerra sabemos que Occidente, la OTAN, puso sus recursos a disposición de Ucrania para reforzar la conectividad, su infraestructura informática, y sabemos, por ejemplo, que la conectividad, que los ucranianos pueden seguir mandando fotos y vídeos desde sus teléfonos móviles a través de la red 4G y los periodistas conectarse y hacer conexiones por Skype y contar al mundo lo que están viendo y lo que están pasando. Y los propios ucranianos que están, hay mucho ucraniano hispanoparlante que lo ves en los medios occidentales, españoles, me refiero, en el caso de españoles entrevistados contando su versión. Entonces las narrativas en rusas no se han impuesto en esta guerra. Los rusos, por supuesto, dicen que somos nosotros los que hemos estado haciendo las malvadas y agresivas tácticas o estrategias de guerra híbrida. Por ejemplo, tenemos este libro de Andrés Koripko, Guerras híbridas, la aproximación adaptativa indirecta al cambio de régimen. Es un libro, traducido del inglés al español, se nota por los fallos de traducción, en el que un ruso pues plantea la idea de que guerra híbrida es una malvada forma de manipular países que ha desarrollado Occidente y que los pobrecitos rusos han estado sufriendo durante los últimos años. Es decir, este libro presenta esa perspectiva rusa y la verdad, pues bueno, es interesante porque es como coger la realidad, un martillo y empezar a darle golpes y golpes y golpes hasta que encaje en tu modelo. Llevo diciendo que voy a hacerle una reseña de las mías, de las de... Espérate que saco aquí el lanzallamas, el serrucho y destripo el libro. Pero bueno, si queréis simplemente tenéis curiosidad de saber cómo es la perspectiva rusa de alguien que ha escrito un libro que parece que le han telefonado y han dicho, mira, hay que decir que los que han inventado la guerra híbrida son los occidentales y que nos están acosando y nos están oprimiendo por todo. Y hay cosas que la verdad que es que tú dices, de la misma forma que a veces los occidentales tú lees y dices, mira, se nota mucho que este autor está hablando de Rusia sin tener ni puta idea de Rusia. Aquí cuando lees a un ruso que es en fin, del establishment o que está en una línea oficial, intentar entender las motivaciones y las acciones de Occidente, dicen, vale, hay rusos que están tan perdidos como los occidentales están perdidísimos con respecto a Rusia. O sea que uno se queda un poquito tranquilo, dice, no son super jugadores de ajedrez cuatro dimensionales dándonos, están ahí dándonos tortazos hasta en el carnet de identidad y dándonos golpes que no lo hemos visto venir, no, te das cuenta que están un poquito perdidos. Bueno, lo hemos visto en su preparación de la guerra de Ucrania, que ya hemos visto que la inteligencia rusa pues no es lo que era o lo que nos habían contado. Si queremos ver pues perspectivas rusas, pues hay dos libros, uno gordo y otro, mira, el de Guerra híbrida rusa, de Ofer Friedman, va en la línea de, a ver, que los rusos no tienen una doctrina de que Vinaya Voina, ellos tienen otra cosa. Sí, el libro se llama Guerra híbrida rusa, pero bueno, el título va por ahí. El título precisamente habla de lo que él dice. Bueno, a ver, vamos a ver. Los rusos tienen unos conceptos de guerra política y de insurgencia que no son los que en Occidente dicen, y entonces va haciendo un paralelismo. Un capítulo habla del concepto occidental de guerra híbrida y otro capítulo va hablando de ideas rusas. Al final, es decir, es un libro en el que intenta quitar los mitos, acabar con los mitos, pero no deja de llamar guerra híbrida rusa. En fin, es esa peculiaridad. Tenemos otro de Marc Galeotti, que es el culpable de que tengamos otro concepto que los medios de comunicación reprodujeron
de lo que no era más que una etiqueta puesta en Occidente a cosas que dicen y hacen los rusos, y los rusos nunca en su vida han hecho, y es Guerra híbrida o Gibrinaya Voina de Mark Galeotti. Es un libro flaquito. Mark Galeotti, el que tenga el más mínimo interés sobre Rusia, se lo tiene que haber encontrado. eh, Entre otras cosas por haber sido el culpable de que los medios hablen de la doctrina Gerasimov. Bueno, pues este es flaquito. Y aquí, la verdad que es un libro que se lee de un tirón y el tío está todo el rato haciendo mención a autores, a obras, además. Es decir, es más interesante las notas que el texto. Y yo en la entrevista que me hicieron, o entrevista no, en las preguntas que me lanzaron en Al Rojo Vivo, yo lo de lo que quise, el concepto que quise presentar como alternativo y que me parecía muchísimo más interesante es el de zona gris. Hay un artículo en The Political Room donde lo explico, y si quieren, ya para hacer hoy sí un vídeo corto, mira, un libro sesudo, académico, reposado, bueno, de un autor español, este, de las guerras híbridas a la zona gris, la metamorfosis de los conflictos en el siglo XXI, del profesor Josep Baqués, uno de los miembros de Global Strategy, y bueno, ya uno de los clásicos y habituales de los estudios de defensa en España. Pues yo creo que con esto ustedes les podrán superar los mitos y dejar de decir los malvadas y maquiavélicas y perversas e infalibles y acojonantes estrategias rusas de guerra híbrida, porque los rusos nunca han tenido una estrategia de guerra híbrida. Entiendan lo que es la guerra híbrida, y claro, el problema de todo esto fue que en el año 2014, después de Crimea, pues en la OTAN, en la cumbre de la OTAN de septiembre de 2014 en Gales, pues se puso en un documento el concepto amenazas híbridas, porque guerra híbrida sonaba demasiado agresivo, demasiado beligerante. Entonces dijeron, los rusos están usando, nos lanzan amenazas híbridas. Pero recuerden, guerra híbrida no es eso que han dicho los medios de comunicación españoles de que es propaganda, desinformación fuera de la guerra. No, guerra híbrida es una guerra. Cuando alguien te lanza una guerra híbrida, estamos metidos en un conflicto militar abierto en el que está combinando los medios convencionales con otros. Porque hubo varios periodistas en tertulias y entrevistas y programas antes del comienzo de esta guerra que decían, no, los rusos no van a atacar Ucrania porque hoy en día ya las guerras son todas híbridas, ya no hay pelea, no hay violencia física. Así que, por favor, desterremos mitos, hablemos con propiedad. Sé que es demasiado tarde, han pasado 8 años desde Crimea y esto ya ha quedado en el imaginario colectivo, en los periodistas, guerra híbrida. Superemos el concepto de guerra híbrida, por favor, y hablemos de otras cosas. Así que, ahora sí, venga, hasta la próxima.